buenos días a todos. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido seas a este lugar, Señor. Bienvenida sea tu bendita, maravillosa, grandiosa y hermosa presencia, Señor. Bienvenido seas, Padre, porque el único motivo y la única razón por la que estamos nosotros aquí reunidos es para buscarte a ti, Señor. Para buscar tu presencia, para buscar tu consejo, para buscar, Señor, que seas tú nuestro Dios todos los días de nuestras vidas y en todas las cosas que hagamos, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bájale. Bueno. Bueno, ok. Perdón, ¿ya está grabando? Sí. Perdón para las personas que nos ven por internet. Si escuchan algunos ruidos extraños es que estamos probando un equipo nuevo y como nada más estamos mi esposa y yo para manejarlo, pues andamos vueltos locos. Pero todo esto que estamos haciendo en primer lugar es para hacer las cosas con excelencia para el Señor, porque Él es un Dios perfecto y lo menos que merece de nosotros es que hagamos las cosas con excelencia, con todo nuestro corazón, y que cuando nos acerquemos a buscarlo a Él, entendamos que la única manera de que nosotros podemos sentirlo y podemos recibirlo es con un corazón humillado delante de Él. Por lo tanto, vamos a dejar afuera de este lugar todas las cosas que durante la semana nos estuvieron afectando, todos nuestros problemas, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones económicas, nuestras preocupaciones familiares, todas esas cosas que nos han venido siendo carga todo el tiempo y toda esta semana, entreguémoslas a sus manos, para que sea Él quien nos quite. Dice el Señor, bueno, el mundo dice, yo no sé quién inventó la frase, pero a la gente hasta dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí lo han escuchado eso? Sí, ¿verdad? Bueno, pues resulta que yo ya he leído este libro muchas veces y en ningún renglón dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Al contrario, dice, echa sobre mí todas tus cargas. Venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar, y tomar mi yugo, que es fácil. El Señor en ningún momento habla de que tú y yo tengamos que cargar con nada. Somos nosotros los que nos empeñamos en cargar las cosas y bueno, no nos va nada bien, ¿verdad? O yo quiero conocer a alguien que me diga, no, a mí me va perfectamente cargando todo lo que cargo. ¿Verdad que no? ¿O sí? Si hay alguien que levante la mano, como dicen en las bodas, que hable hoy o que calle para siempre. Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestro servicio y hoy es un servicio muy especial. En primer lugar, prenden las luces por favor para vernos un poquito mejor. En primer lugar porque este día, hace un año, estábamos dando nuestro primer servicio en este lugar. Empezamos en la parte de afuera, todos vieron un toldo a la entrada, algunos ya lo conocían, otros no lo habían visto, creo, pero en ese toldo comenzamos, afuera. Cuando vinieron las lluvias decidimos hacerlo dentro de esta casa. Esta es su casa, estamos un poquito apretados, pero también estamos esperando muy pronto, y sabemos que será muy pronto, que Dios nos va a dar ya un lugar definitivo para establecer la iglesia y no andar haciendo las maromas que hacemos cada semana de meter la sala a la recámara y acomodar las sillas de manera que quepamos todos. Pero yo sé y espero que muy pronto esto ya no va a suceder. Les decía que hace un año nosotros empezamos aquí y precisamente el tema que quiero compartirles hoy es ese precisamente. Porque hace 2 años
el Señor, más o menos 2 años, el Señor nos habló de una manera tan directa, tan especial, que nosotros tuvimos que hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Y cómo sucede esto? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo alguien dice a mí, Dios me habla o Dios me indica hacer esto, me indica hacer aquello? Bueno, pues se los dije hace un momento. ¿Quieres tú que Dios hable a tu vida? ¿Quieres tú que Dios la dirija y que Dios te dé la solución que tú no has podido encontrar en las cosas? Por más que te esfuerzas, por más que sufres, por más que te enojas, por más que quieres arreglar las cosas no se arreglan. Eso no nada más nos sucede a unos cuantos, nos sucede a todos. Y cuando tú llegas a los pies del Señor, no es que dejen de suceder, pero de alguna manera el Señor te prepara para ir sacando y resolviendo todas esas cosas. Pero para esto, les dije al principio, es necesario que llegar a la presencia del Señor con un corazón humillado. No hay otra fórmula. Cuando tú cruzas esa puerta pensando que puedes resolver tu situación, no la vas a resolver. Pero cuando tú la cruzas y sabes que el único que puede resolverla está en este lugar y te está esperando para darte esa respuesta, y le dices, Señor, me rindo delante de tu presencia para que hagas tú lo que tú quieras hacer, tus cosas, tu vida, tus problemas comienzan a arreglarse de una manera increíble y sobrenatural. Y eso es algo a lo que los que estamos constantemente sirviendo al Señor, no es que nos hayamos acostumbrado, porque sería malo acostumbrarnos a eso, pero estamos viendo todos los días cosas tan grandes que realmente no damos un paso sin consultarlo con el Señor. Y ese es un secreto que tenemos que conocer para que nuestras vidas realmente puedan cambiar. Si no, déjame decirte, hermano, que vas a morir en la misma situación. Porque las cosas no se van a arreglar mientras tú no las entregues al Señor. Bueno, hace 2 años más o menos, el Señor nos hablaba. ¿Todos traen sus Biblias? No. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos a ver Ageo 1, versículos del 2 al 4. En lo que lo están buscando, hace 2 años aproximadamente terminó la cuestión de la pandemia, ¿sí recuerdan? ¿O no recuerdan? Más o menos, 2 años. Y cuando termina la situación de la pandemia, esa pandemia nos obligó a muchas iglesias a cerrar las puertas, a transmitir por internet, cosa que no sabíamos, sobre todo los viejos. No sabíamos hacerlo, pero tuvimos que aprender a hacerlo, porque no nos permitían abrir las iglesias. Y una vez que se abrieron, la reacción lógica que todo pastor puede esperar es que la gente estuviera tan hambrienta que abarrotara las iglesias. ¿Y qué creen que sucedió? Todo lo contrario. Las iglesias no solamente no se llenaron, sino que en ocasiones los pastores tuvimos que predicar con sillas vacías, aún estando abiertas las iglesias. Uno esperaría que la gente estaba ansiosa por escuchar la palabra, pero la gente se volvió más perezosa de lo que ya era. Ahora ya no quieren asistir a las congregaciones. Pero bueno, eso no sucede nada más en los congregantes, ¿eh? Les quiero decir que también como pastores, en lo personal, cuando esto se reactivó, yo pensé que íbamos a salir a las calles, a recorrer las calles, a jalar gente, a hablarles del Señor, a hacer miles de cosas, pero ¿qué creen? Tampoco lo hicimos. Tampoco lo hicimos. Y en esa inquietud y en esa incapacidad, porque en ese tiempo nosotros pertenecíamos a otra iglesia, no éramos los pastores principales, y en esa, incapacidad de poder hacer las cosas por voluntad propia,
el Señor nos habló un día y ya encontraron todos Ageo 1, del 2 al 4. Miren, ya les puse a buscar y yo no lo busqué. Ageo 1 del 2 al 4 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Esta palabra se la dio el Señor al profeta Ageo después del destierro, donde Israel fue liberado de Babilonia y regresan a Jerusalén. Y el rey Ciro les autoriza a que reconstruyan el templo que había sido destruido. Sin embargo, la gente llegó con muchas ganas de reconstruir el templo, y ¿qué creen que pasó? Primero se pusieron a arreglar sus casas. Y dijeron, pues todavía no es tiempo de que el templo sea arreglado. Vamos arreglando primero nuestras casas, primero estamos bien y después hacemos lo demás. ¿Cuántas veces en la vida tú has pensado lo mismo? Cuando yo tenga dinero, voy a diezmar. Cuando Dios me favorezca, voy a ayudar. Cuando Dios me quite este problema, ya podremos ir a la iglesia. Cuando Dios me sane, ya voy a poder ir. ¿Cuántas veces lo has pensado? Muchísimas. Porque es algo natural. Los seres humanos así pensamos. Creemos que primero tenemos que estar bien nosotros, o primero tenemos que tener nosotros para poder ayudar o para poder hacer las cosas. Y el Señor dice, entonces ustedes piensan que todavía no es tiempo de reconstruir mi casa, pero las casas de ustedes ya las dejaron muy bonitas. Artesonadas significa arregladas, decoradas, eso es artesonadas. Y entonces cuando esta palabra llegó a nosotros, entendimos lo que nos estaba diciendo el Señor. El Señor nos estaba diciendo, ustedes, ¿qué están esperando a que las cosas sucedan? ¿No es tiempo ya de que se muevan a arreglar mi casa? ¿O van a esperarse a que les digan, ahora sí, salgan todos, vamos todos a trabajar? ¿Verdad que no? Esa palabra nos caló. Y durante mucho tiempo nos estuvo hablando y ministrando esta palabra. Y mi esposa y yo platicamos mucho acerca de esto y entendimos, aunque ya habíamos tenido llamados anteriores, entendimos que era el momento en que el Señor nos estaba diciendo, salgan y hagan lo que tienen que hacer. Ya estuvo bueno. Cuando nosotros planteamos esto, uno piensa que porque las cosas vienen de parte del Señor, cuando tú las hablas, todo mundo te va a seguir y va a estar contento de lo que has decidido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿verdad? Amén. Tú hablas y dices, híjole, mi familia va a estar feliz. Mis pastores van a estar, hombre, se van a derretir de felicidad cuando yo les diga que quiero salir a la calle a conseguir almas. ¿Verdad? Eso es lo que uno espera. Pero ¿cuántas veces has hecho planes según tú fabulosos y llegas y se los platicas a tu esposa o a tus hijos o a tus amigos o a tus vecinos y te dicen, hombre, Oscar, ¿tú qué te andas metiendo en esas cosas? ¿Sí o no? Hombre, no hagas eso. Deja eso para otras personas que no tienen nada que hacer, hombre. Tú dedícate a trabajar, arregla tu casa, cómprate un carro nuevo. Cómprate ropa, mira, ya te hace falta. ¿Sí? Vete de vacaciones. Eso es lo que debes hacer. Porque sí o no, todo el mundo piensa, bien merecido me lo tengo, porque para eso trabajo mucho, ¿verdad? Dicen otra palabra, pero para eso trabajo, para darme mis gustos. Así pensamos. Y nosotros en un momento dado, cuando lo comunicamos, pues sí nos frustró la reacción de las personas que pensamos que nos iban a ayudar.
Pero dijimos, bueno, la palabra es bien clara y dice que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuando tú obedeces primero al hombre, déjame decirte que estás frito, mi hermano. Si tu primera reacción es obedecer al hombre en vez de lo que Dios te está diciendo, estás frito. Nosotros seguimos orando, continuamos, y Dios nos marcó los tiempos, porque Dios es tan hermoso y tan preciso que te marca hasta los tiempos. En este tiempo tú tienes que estar haciendo esto. Los tiempos se llegaron y cuando buscamos, porque entendimos que teníamos que abrir una obra, cuando buscamos, muchas puertas se nos cerraron. Hasta que un día nuevamente nos pusimos a orar y dijimos, Señor, yo no puedo. Ya anduve viendo 200 casas, unas no me las rentan, otras me dicen que no, ya vamos a firmar y nos dicen, ¿sabe qué? Ah, ¿tiene un perrito de Chihuahua? No, entonces no. Entonces no se la puedo rentar. ¿Cómo que usted y su esposa? No se la rentamos. Ah, ¿quiere poner una obra en la cochera? No se puede. Y así muchas cosas se nos cerraron, hasta que dijimos, Señor, nosotros no podemos. Dinos tú a dónde nos quieres llevar. Esa misma semana conseguimos esta casa. Sin buscarla, con todas las facilidades, y se nos dio la opción. Y habíamos nosotros tenido, porque además Dios es tan hermoso que te da visiones. No sé si ustedes lo han vivido, pero Dios te da visiones. Y nosotros habíamos tenido la visión de cómo iba a ser la finca. Y cuando llegamos estábamos parados en la esquina y vimos y dijimos, aquí es. Conocimos a los dueños, todo se facilitó. Eso fue un sábado, el lunes ya estábamos firmando contrato para tomar el lugar. Duramos 6 meses buscando nosotros y en 6 meses no encontramos nada. Pero en cuanto pusimos en manos del Señor, en 2 días teníamos el lugar. Cuando empezamos aquí, nuevamente, Dios te da visión. Pero esa visión muchas veces es para ti, no es para nadie más. Por más que la platiques, nadie va a compartirla contigo. Todo el mundo te va a decir que estás loco. Nos dijeron, ¿cómo va a ser de Dios que tú te pongas a predicar debajo de un árbol? Así nos dijeron. Y yo pensé, pues si mi Señor predicaba en el monte, en el desierto, sobre las piedras, en una barca, en el camino, pues ¿quién soy yo para no predicar debajo de un árbol? Además, la palabra dice que nosotros tenemos que hablar, que predicar, porque si no lo hacemos nosotros, las piedras lo van a hacer. Y yo, créeme que yo no quiero ver una piedra hablar. El día que yo escuche una piedra hablar, entonces voy a entender que estoy haciendo nada, porque fue necesario que la piedra hablara antes de que yo hablara. Cuando esto pasó, venimos y nosotros, el plan era empezar ese domingo con nada, porque no teníamos nada. Íbamos a comprar unos banquitos. Providencialmente, Dios tocó el corazón de una persona que nos ofrendó el toldo que ves afuera y los bancos. ¿Te das cuenta? O sea, Dios te dice, te quiero ahí. Y una de las cosas que Dios me habló antes de que esto sucediera fue, yo estaba orando y diciendo y pidiendo y me dijo, tú no te preocupes, la obra es mía, no es tuya. Y yo sí, orando decía, sí Señor, pues yo entiendo que es tuya, pero dime cómo le voy a hacer. Que no te preocupes, ¿no entiendes? Cabezón, soquete, dirían los españoles, cabezudo. ¿Ah? ¿No entiendes que la obra es mía? Que yo no necesito ni de tus recursos, ni de tu dinero, ni de tu tarjeta de crédito, no necesito de nada tuyo.
Lo único que necesitas tú es hacer lo que yo te digo. Yo me encargo de lo demás. Cuando eso pasó, pues ¿qué creen? El primer domingo, 2 de octubre de hace un año, estábamos afuera haciendo el primer servicio con bancos y con un toldo que no pensábamos tener. Dios es bueno. Y así nos ha traído un año caminando, viviendo, dándonos cuenta cómo Él es un Padre responsable, cómo Él jamás abandona un propósito que pone en tu corazón. Jamás. A ti se te puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. A ti se te puede pasar por alto. Tú te puedes, afanar en conseguir los recursos, pero se te olvida que tenemos un Dios que tiene todos los recursos. Tú estás luchando por horas o por días para conseguir cómo pagar la renta. Y Dios en un segundo te resuelve el pago de la renta. Estás afanado pensando, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, trabajar tantas horas porque hay que pagar la tarjeta, hay que pagar la comida, hay que pagar esto. Y te das cuenta que si tú le sirves a Él y le haces caso a Él, esas cosas se resuelven. Y no porque sea mágico, sino porque la palabra dice, por nada estéis afanosos. No os afanéis pensando qué comeréis o qué beberéis o qué vestiréis. Porque tu Padre sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Él no lo ignora. Él sabe perfectamente que lo necesitas. Dice que entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Sí? O sea, tú no vas a tener que hacer nada extraordinario para tener todo lo demás. ¿Cómo puedes comprobar esto? Bueno, en primer lugar, tienes que conocerlo. Tienes que saber que aquí está escrito eso. Y si está escrito es promesa. Y si es promesa, se cumple. Pero ¿a quién se le va a cumplir? Si tú ni siquiera sabes que existe esa promesa aquí. ¿Cómo la vas a cumplir si ni siquiera sabes que aquí está? ¿Has escuchado, y es una pregunta quizás tonta la que voy a hacer, ¿has escuchado el Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Sí. ¿Quién no lo conoce? Nadie, ¿verdad? Ok. ¿Me pueden decir en qué capítulo está el Padre Nuestro? No, ¿verdad? Uno de los evangelios. Sí, está en un evangelio, obviamente. Mateo 6, 9. ¿Sí? Hay muchas cosas que nos enseñaron que son inventadas. Esta no es inventada. Esta aquí está. Mateo 6, 9. Vamos a buscar Mateo. ¿Sí saben dónde está Mateo? Con el Señor. Mateo murió hace muchos años. Pero en la Biblia está en los evangelios. Es el primer evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el primer evangelio, capítulo 6, versículo 9. Y fíjense bien, antes de entrar en lo que es el Padre Nuestro, el Señor les advierte a sus discípulos porque le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice, ok, ¿quieren que les enseñe a orar? ¿Sí saben qué es orar? ¿O no? Hablar con Dios. ¿Orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Eso es orar. Y les dice, fíjense bien lo que les dice. Allí mismo en el 6.5 les dice, y cuando ores, es decir, cuando hables con Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y les dice, ustedes cuando oren, oren en lo privado. Porque su Padre que ve en lo secreto, les recompensará en público. Pero además les advierte, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes conocen los pericos, ¿verdad? Yo he visto videos de periquitos que se saben canciones completas y las cantan y o recitan versos completos. Así estamos nosotros. Repite y repite y repite y repite. Y es más, nos enseñaron, vas a 10 Padres Nuestros, si no, no la vas a librar. Y aquí el Señor nos dice, ustedes no tienen que estar repitiendo. ¿Por qué? Porque ¿es un modelo de oración el que nos enseñó Jesús? Sí. Pero más que un modelo de oración, el Padre Nuestro es un modelo de vida. Es un modelo de vida porque aquí nos dice cómo debemos vivir. No lo vamos a leer todo porque ya se lo saben de memoria, pero hay una parte que yo quiero que quede bien clara. Y primero dice, ¿cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Todos o la mayoría tuvimos y conocimos a nuestros padres. La mayoría, habrá gente que no, pero la mayoría sí. Yo te pregunto, cuando tú necesitabas algo de tu padre, ¿llegabas y te ponías a aventarle una perorata así de todo? Oye, papá, fíjate, por favor, papacito lindo. Mira, escúchame, te quiero decir que... ¿Verdad que no? ¿Cómo llegabas con tu padre? Papá, necesito esto. ¿Sí o no? ¿O alguien no lo hizo así? La mayoría lo hicimos así. Entonces, si el Señor te está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué significa? Que el Ser Supremo, el Rey del Universo, es tu Padre. Es decir, Jesús lo primero que nos enseñó es a establecer una relación directa con Él, como un Padre. Poder acercarte a Él sin miedo, sin temor, sabiendo que siempre te va a dar una respuesta. Ok. Después dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Se han puesto a pensar todo lo que significa esto? ¿Te has puesto a pensar si en tu tierra, en tu pedacito de tierra, en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, se hace la voluntad de Dios? ¿Sí lo has pensado? ¿Sí se hace? No, ¿verdad? ¿Te das cuenta que en 2 versículos ya nos confrontó Dios y ya nos puso chin? ¿Qué estoy haciendo? Porque si se hiciera la voluntad de Dios, ¿qué tendría que suceder? ¿En el cielo qué sucede? ¿En el cielo hay trabajo? No, ¿verdad? ¿En el cielo hay enfermedad? ¿En el cielo hay escasez? ¿En el cielo hay necesidad? Entonces, ¿cómo tendríamos que vivir? Abundantes. Sin escasez, sin necesidades, sin enfermedades, sin problemas, sin preocupaciones. Así tendríamos que vivir si en nuestra casa se hiciera la voluntad de Dios. Pero como no se hace, vivimos afanados. Vivimos con problemas y vivimos con un montón de situaciones que simple y sencillamente no podemos resolver. Y entonces, al final también dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, ¿a qué dice? A nuestros deudores. Es decir, le estamos diciendo al Señor, perdónanos todo lo que nos hemos equivocado, así como yo perdono
a todos los que se equivocan conmigo. ¿Sí perdonamos así? No, ¿verdad? Porque a mí nunca se me olvida lo que me hicieron. No sé a ustedes, pero a mí no se me olvida. Bueno, fíjense bien, usted lo acaba de declarar, nunca va a perdonar a su esposo. Bueno, usted acaba de decir que nunca lo va a perdonar. ¿Qué está sentenciando usted en ese momento? ¿La perdonará Dios a usted? Pues no, ¿verdad? Por supuesto que no, porque aquí lo acabamos de leer. Dice, así como nosotros perdonamos, en la misma proporción, en la misma dirección, en el mismo nivel que nosotros perdonamos, es el nivel en que vamos a ser perdonados. Pero como nos cuesta mucho trabajo perdonar, pues es difícil esperar que Dios nos perdone realmente, ¿verdad? Pero Dios es tan maravilloso que primero nos enseña que somos perdonados, aunque no lo merezcamos, porque yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, yo sí merecí que Jesús fuera a la cruz por mí. ¿Alguien se cree suficientemente merecedor de eso? No, ¿verdad? No lo merecíamos, sin embargo, Él fue a la cruz. ¿Y a qué fue a la cruz? ¿Para que tú vinieras los domingos a comerte un pedacito de pan? No, ¿verdad? ¿Para eso iría Él a la cruz? Él fue a la cruz para pagar por lo que nosotros no podíamos pagar. Porque nosotros como hombres no somos capaces de pagar uno solo de los pecados que hemos cometido. Ni uno. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, aunque te tires al piso, aunque te pases toda la noche orando y aunque digas tú, Señor, tú no lo puedes pagar. Imposible pagarlo. Pero Él ya los pagó, porque Él sí pudo pagarlos. ¿Y por qué pudo pagarlos? Porque Él jamás pecó. Jamás. Pero tú y yo pecamos, ¿cuántos segundos? ¿Cada 5? ¿Cada 10? Todo el tiempo estamos pecando. Todo el tiempo, absolutamente. Cuando tú conoces realmente el Dios en el que crees y al que le sirves, puedes entender que si Él pone un propósito en tu vida, Él se va a encargar de que tú lo cumplas. Él se va a encargar de que esa visión que tú tuviste se cumpla, se haga realidad. Él se va a encargar de que todas las cosas que necesites las tengas. Y yo te puedo decir que esta congregación, aunque es pequeña, es una manada pequeña, es una congregación que en verdad, si tú analizas, si tú estuviste desde un principio aquí, si tú analizas, date cuenta de qué manera Dios ha bendecido tu vida. De qué manera Dios ha respondido a lo que tú has pedido, a lo que tú has necesitado. Y habrá cosas seguramente que aún faltan. Pero si faltan, créeme que no es porque Él no quiera. Es porque tú no lo has permitido. No lo has permitido. Esa es la verdad. Porque cuando tú dejas que Él haga, en verdad te sorprendes de todo lo que Él hace. Y dices tú, ¿cómo se resolvió esto si no tenía solución? Bueno, aquí hay una persona, no voy a decir nombres, que estaba esperando una solución jurídica. Todo estaba en su contra. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se acuerdan cuando el Señor a David hacía que sus enemigos se mataran entre ellos mismos? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? David nunca tuvo que levantar ni una espada para matarlos. Ellos se mataron entre ellos solitos. Dios les dijo, yo te los voy a entregar en tus manos. Y lo cumplió. Bueno, pues resulta que los abogados que iban a hacerla pedazos, ¿qué creen? Se les pasó el tiempo afuera del juzgado. Ahí estaban, esperando. Y cuando reaccionaron, se había pasado la hora para que ellos pudieran hacer algo. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó?
ni siquiera tuvo que enfrentarlos. En automático perdieron el pleito ellos, que iban con las garras así para despedazarla. A veces no nos damos cuenta de las cosas que hace Dios porque las vemos y decimos, ¡ay, qué casualidad que pasó así! Mi hermano, eso no es casualidad. Si esos tipos son unas fieras, esos van a hacerte pedazos, no tienen corazón, van a acabar contigo. Pero el Señor los hizo que ellos solitos firmaran su, digamos, que habían perdido porque ya no podían alegar nada, simplemente estando afuera no llegaron nunca. ¿Te das cuenta? Y así como eso, les puedo platicar muchísimos testimonios, muchísimos. Personas que han sanado, pero de repente se nos olvida que tenemos ese Dios y seguimos necios, afanados, insistiendo, no, yo no quiero eso, las cosas tienen que ser como yo quiero que sea. Pues síguele, mi hermano, a ver cuántos años más vas a batallar. La cuestión es que en todo este tiempo nosotros hemos podido ver la mano de Dios. Si ustedes nos preguntan, nosotros, mi esposa y yo trabajamos, de eso vivimos, de eso sostenemos este hogar. ¿Pero qué crees? A veces no entendemos cómo salen las cosas, porque de repente ni siquiera tenemos que movernos para que las cosas sucedan. En algunas ocasiones nos hemos visto apretados, sí, como todo mundo. Pero en esa apretura hemos aprendido a confiar en Dios. Y nosotros decimos, Señor, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú lo tienes que hacer. Porque si no pagamos la renta el viernes, nos van a sacar. Pues llega el dinero el viernes. ¿Cómo? A veces no sabemos. Ustedes ven algunas cosas nuevas que no había aquí. Si me preguntan cuántas horas tuve yo que trabajar para tenerlas, les puedo decir que ni una. El dinero llegó de una manera que no esperábamos que llegara. Pero antes de artesonar nuestra casa, hemos decidido invertirlo en el reino de los cielos. Porque allí es donde esto que aparentemente no es mucho, pero si ustedes le suman ya son unos pesitos por ahí, se va a multiplicar. No por nosotros, por Él, porque es su casa. Y si en este pedacito ya nos dio oportunidad de tener algunas cositas, yo no quiero imaginarme qué va a pasar el día que nos dé un local. Créanme que nosotros no tenemos miedo. Si nos preguntan si tenemos para rentarlo, no tenemos, Pero confiamos en que si Él pone el lugar, Él pone los medios. Si Él pone el propósito, Él lo resuelve. Nosotros, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Obedecer y seguir en la brecha y seguir en el camino y no desfallecer. A veces, créanme, a veces como personas nos dan ganas de tirar la toalla. Porque somos seres humanos como ustedes y como cualquiera. Pero Dios nos permite decir, no, espérate. Si el Señor nos habló clarísimo, no es nuestra obra, es su obra. Es su trabajo. Es Él el que se va a encargar, no nosotros. Bueno, les decía que a veces la visión es difícil de compartir. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y aquí nos habla de Eliseo. Eliseo era un profeta, ustedes han escuchado hablar de él. Y Eliseo, resulta que el rey ¿de qué era? De Siria, creo. Iba a atacar Jerusalén y hacía planes con sus soldados. Y cuando ya decía, vamos a llegar por este lado y los vamos a sorprender, Dios le revelaba a Eliseo los planes
de ese ejército. ¿Y qué creen? Cuando llegaban, ya estaba el pueblo judío esperándolos ahí. Y eso sucedió muchas veces, de tal manera que dijeron, bueno, ¿cómo es posible que el rey de Israel conozca lo que vamos a hacer? Debe haber un espía. Alguien les va y les dice. Y entonces alguien le dice, no, es que tienen un profeta, un varón que se llama Eliseo. Y Dios le revela a Eliseo lo que va a hacer. Por eso es que tú no los puedes sorprender, porque tú llegas queriendo sorprenderlos y ya te están esperando. Entonces dicen, pues vamos a matar a Eliseo. Y mandan un ejército completo para capturar a un hombre, a Eliseo. Y un hombre que ni cuchillo traía, ni armas usaba. Cuando los sitian, su ayudante se asoma y le dice, ¿sabes qué, Eliseo? Hasta aquí llegamos. ¿Verdad? Es lógico, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías de estar, digamos, en un lugar y abrir la ventana y darte cuenta que hay un ejército de 10, 20 mil personas nomás esperando a que te asomes para matarte? ¿Cómo te sentirías? Ya, hasta allí, ¿verdad? Esto ya, me llegó la hora, ni modo. Bueno, pues Eliseo le dijo, tú no te preocupes. Son más los que están con nosotros que los que están frente a nosotros. Y entonces fíjense qué importante es esto. En esa seguridad, Eliseo dice la palabra que ora y le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos a este, así dicen, a este, para que vean quiénes están con nosotros. Y entonces dice la palabra que Dios abrió los ojos de su ayudante, que era Giesi, y entonces cuando Giesi volteó a ver, vio carros de fuego, vio ángeles, vio soldados de su lado. Y eran muchísimos más que los del ejército que estaba enfrente. Obviamente cuando él vio esto dijo, wow, o sea, ¿te das cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros? Y luego en esa oración le dice Eliseo, y a todos estos que están aquí enfrente, ciégalos. ¿Y qué creen que pasó? El Señor los cegó. Y ciegos, sale Eliseo y los va guiando. Los va guiando y los lleva hasta con su jefe y les dice, ahora sí, Señor, ya devuélveles la vista. Cuando ellos se vieron que estaban frente, dijeron, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? Bueno, para que ustedes se den cuenta que si Dios está de tu lado, no hay nada, absolutamente nada que te pueda impedir hacer lo que Él te está poniendo a hacer. Hay un versículo también que está en Génesis 12, versículos 1 y 2, y es cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, vete de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Allí serán benditas todas las naciones de la tierra por ti. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros el Señor nos habló esta palabra, ¿tú qué entiendes? Es hora de que te vayas. ¿A dónde? No sabíamos a dónde, hasta que llegamos a este lugar. Pero cuando llegamos supimos que aquí era el lugar. Y aquí no sabemos qué tanto nos va a prosperar Dios en el aspecto que todo mundo se fija, que es en lo económico o en lo material. Nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos porque la segunda parte de esta palabra que les estoy mencionando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros hemos venido aquí porque hemos creído que no por nosotros, sino por medio de nosotros han de ser bendecidas cientos, si no es que miles de familias. Y eso es lo que el Señor quiere. Que si Él te está poniendo un propósito,
lo hagas. Porque si tú no lo haces, no solamente estás frenándote tú, estás impidiendo que cientos y miles de personas lleguen al conocimiento de Dios. ¿Y sabes qué? La palabra es muy clara también ahí. Y dice, si yo te mando a que hables para que esa persona se convierta y no hablas, sobre ti caerá su sangre. Pero si tú le hablas y no hace caso, pues ya es otra cosa. Sobre él caerá su propia sangre. Pero nuestra obligación es hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En primer lugar, como dijimos, presentarnos con un corazón humillado, con oídos abiertos, con ojos abiertos, para poder entender lo que Dios tiene que decirnos. Y eso es únicamente el primer paso, porque ya que entendiste, viene lo más difícil, que es obedecer. Porque es muy fácil decir, Señor, es que vieras qué flojera tengo hoy. Anoche trabajé mucho, me desvelé mucho, tengo mucha flojera. Pero ¿sabes qué? Independientemente de la flojera o de la apatía o de lo que tú creas que no es el tiempo, porque el domingo es el único día que descanso. Tú tienes que levantarte y hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, y solamente entonces, vas a darte cuenta de cómo Dios realmente bendice todo lo que tú haces. Así como está escrito, bendice tu entrada y tu salida, tu arteza de amasar, bendice tu casa, bendice tus animales, bendice tu trabajo, bendice tu familia, bendice tu salud, bendice tu persona, bendice todo. Pero ¿cuándo? Cuando obedeces. La obediencia es la base de la bendición. Si tú obedeces, recibes bendición. Si no obedeces, no recibes bendición. Pero obedecer a Dios tampoco es tan complicado. Lo importante es saber qué quiere Él para yo poder entonces obedecer. Porque si yo veo lo que quiere, pero sigo haciendo lo que quiero, entonces, mi hermano, la bendición no va a llegar. No va a llegar. No porque Dios no te quiera bendecir, sino porque no estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Si tú crees que te vas a ir al cielo por ser bueno, déjame decirte que estás equivocado. La palabra dice que no hay uno solo bueno. Y a veces nos sentimos tan buenos que decimos, no es que yo ya la hice. Allá tú, ¿verdad? A ver cómo le haces tú. Yo ya la hice. Pero el Señor dice, no es por obras, es por fe. No es por lo que hagas, no es por lo que dejes de hacer, no es porque seas muy bueno con la gente, no, Señor, es por fe. Y la fe genera obras. Pero si tú crees que únicamente porque haces buenas obras ya la libraste, no, nuevamente no. Otra cosa que les quería mencionar es que ustedes saben que esta iglesia se llama Jesús Roca Fuerte. Y la gente también pregunta por qué le pusieron ese nombre. Nosotros no le pusimos ese nombre. Ese nombre también lo reveló el Señor. Cuando estábamos orando pidiendo instrucción, nos llevó al Salmo 31, versículos 2 y 3. Si lo tienen, vamos a ver qué dice allí. Y fíjense bien que cómo el Señor, como les decía hace un momento, todo lo hace perfecto. No deja un solo detalle fuera del tintero, fuera de su alcance. Dice el Salmo 31, versículos 2 y 3. Dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Por eso esta congregación se llama Jesús Roca Fuerte, porque Él mismo nos puso que así como el salmista, tenemos que poner nuestra confianza en Él, saber que Él es nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y hay algo que también el Señor nos puso en nuestros corazones. Nos puso en nuestros corazones y es que cada primer domingo del mes celebráramos la Santa Cena del Señor. Esto es algo que en muchas iglesias también ya se ha perdido, precisamente porque la gente no va, porque los tiempos están tan cortitos y tan medidos y la gente tiene tanta prisa en irse que ya no se quieren detener 10 minutos o 15 minutos más en celebrar la Cena del Señor. Algunos piensan que no pueden o no deben celebrar esa cena, porque así nos han enseñado muchas veces. Pero la Cena del Señor es algo tan importante, tan necesario, que el Señor mismo no excluye a nadie. Dice la palabra que debemos celebrarla con dignidad. Ahorita les están entregando los elementos, enseguida vamos a celebrar la cena, ¿eh? Con dignidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es celebrarla indignamente? No creer. Si yo no creo, lo que estamos haciendo es comer un pedacito de pan o una galleta y un poquito de jugo de uva. No es vino, no se emocionen. Es jugo de uva. Pero lo importante de todo esto es que Jesús, ¿me das la mía, hija? Jesús estableció esto con un propósito. En primer lugar, ser Él el centro de todo lo que hacemos y todo lo que profesamos. Que nosotros reconozcamos que solo y únicamente por su sangre hemos sido nosotros limpios y sanados. Que no hay otro medio para limpiar nuestros pecados sino la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de los carneros y de las ovejas y de todo lo que sacrificaba el pueblo de Israel antes de venir Jesús, la sangre de esos corderos cubría los pecados del pueblo durante un año. Y la sangre de Cristo, Juan el Bautista lo dijo claramente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es lo único que no únicamente cubrió el pecado, sino que lo quitó. ¿Y tú sabes qué es quitar? ¿Entiendes qué es quitar? Quitar es, se va todo, absolutamente todo. No hay un solo pecado que pueda resistir o que pudo haber resistido la sangre de Jesús. La sangre de Jesús quitó todo el pecado del mundo. Y Él instituyó esta cena y la palabra es muy clara. Podemos leerlo en 1 Corintios 11. Pablo nos habla aquí acerca de la institución de la Cena del Señor. Y nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Pueden tomar su galleta? Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman esto que es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria mía. ¿Pueden comerlo? Cuando partimos el pan, estamos participando en esa cena. Es Jesús quien nos está invitando
a la mesa, que nos está diciendo, este pan representa mi cuerpo que va a ser partido por todos ustedes. Es decir, Él se estaba diciendo, yo estoy entregando mi cuerpo por todos ustedes. Y cuando entendemos lo que significa la palabra todos, debemos entender que nadie quede excluido de eso. Absolutamente nadie. Porque a veces pensamos, es que él es muy pecador. Ese sí se va a ir al infierno. Porque el pecado de él, ese sí es feo. Yo como quiera nomás tengo unos pecaditos. Pero el Señor vino tanto por unos como por otros. Jesús dio su vida por ti, por mí, por los borrachos, por los homicidas, por los delincuentes, por los homosexuales, por no sé qué pecado te puedas imaginar tú, por los, no sé, los infieles, los adúlteros, por todos y cada uno de ellos y de nosotros, Él dio su vida. Porque Él no podía dejar fuera a nadie. Si tú te quieres quedar fuera, es decisión tuya. Pero Él dio su vida por ti. Y dice enseguida, asimismo tomó también la copa, vamos a tomar nuestro jugo de uva, y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. ¿Pueden beberlo? En memoria del Señor estamos haciendo esto porque su sangre, que fue derramada en la cruz hasta la última gota, es el sello del nuevo pacto de Dios para con nosotros. Ese pacto que nos dice, tú eres mi hijo, yo te amo, yo morí por ti, yo entregué la vida por ti, yo derramé mi sangre por ti. ¿Para qué? Para que vivas bien, para que estés bien, para que no estés sufriendo todo lo que habías venido sufriendo toda tu vida. Si tú entiendes que la sangre de Cristo fue derramada por ti, debes saber que eres una persona valiosa, porque has valido la sangre del Cordero. No por tu decisión, sino por su decisión. A Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida por ti y por mí. Pero ese entregar su vida tenía un propósito. La palabra dice que para que haya redención de pecados debe haber derramamiento de sangre. Y Dios no rompe jamás su ley. Él lo estableció así. Por eso es que Él mismo proveyó el Cordero perfecto, para que la sangre perfecta fuera derramada y su promesa se cumpliera. Dice enseguida, así pues todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa esto? Que las veces que nosotros lo hagamos tenemos que hacerlo recordando el sacrificio de Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Cuándo habrá de venir? Sabemos que estos son los últimos tiempos. Sabemos también que falta poco. No sabemos si nos va a tocar a nosotros verlo vivos, pero sabemos que se va a cumplir. Y ese día que el Señor venga, vamos a ser tomados y vamos a ser llevados, ¿sí saben a dónde? ¿A dónde creen que vamos? Primero vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero. Así está escrito en la palabra. Esa cena maravillosa que seguramente tendremos con el Señor. Así dice que los que estén o estemos vivos vamos a ser arrebatados
Pero primero van a ir, dice, los que durmieron esperando. O sea, primero los que están dormidos y enseguida nosotros. ¿A dónde? A celebrar las bodas del Cordero. ¿Con quién? Con su iglesia. Y su iglesia no es una religión. Su iglesia es el cuerpo que conformamos todos los que hemos sido redimidos por su sangre. Ese es el sello. Ese es el sello que nos garantiza que el pacto de Dios se va a cumplir en nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a terminar este servicio. Yo quiero darle gracias en primer lugar a Dios por este tiempo, por esta experiencia que nos ha permitido vivir. Gracias a las personas que de una u otra manera han contribuido a que esto sea una realidad. Gracias a quienes nos apoyan. Gracias pues a nuestras hijas también. Les damos las gracias. Yo quiero dar gracias especiales por mi esposa, porque dice la palabra que el que encuentra esposa encuentra de Dios benevolencia. Es decir, encontrar una esposa diseñada por Dios para ti es encontrar la dicha. Eso, así de maravilloso es, porque Dios nos tiene a cada quien una pareja. Y cuando tú encuentras, reconoces y recibes a esa persona, te puedes dar cuenta que la misericordia y el amor de Dios está en esa persona. Gracias por mi esposa, gracias por su vida, porque esto que muchos llamaron locura, ella ha sido mi compañera de aventura en este viaje, y la verdad, lo quiero decir públicamente, no pude haber encontrado mejor compañera para esta aventura. Ya ven, ya dijo amén ellas, los que alcanzaron a escuchar, allá está atrás diciendo amén. Es que es verdad, o sea, cuando tú te das cuenta que realmente Dios tiene todo perfectamente diseñado. Algún día les platicaré de mi testimonio, es más, les prometo que la próxima semana les hablo de mi testimonio. Pero tuve que pasar 20,000 situaciones para llegar a conocerla, a ella. Y ella también. Pero en cuanto nos vimos dijimos, sí, Señor, esta es la mujer que tú me estás mandando. Y yo creo que ella dijo lo mismo de mí. Dice, este güerito está guapo. Este está guapo. Este sí es. Bueno, independientemente de eso, bueno, no se puede negar lo que se ve, pero independientemente de eso, reconocer que esa persona es la que Dios ha puesto para ti. Y que si tú no has, digamos, hecho que esa relación se consolide y sea fuerte y fructifique y sea correcta en todos los aspectos, es porque no quieres. Porque Dios no se equivoca. Pero para lo que decíamos en un principio, para obedecerlo, primero le tengo que creer. Si no, no puedo obedecerlo. Pero cuando yo lo creo, yo simplemente lo dejo que Él haga. Ayer compartíamos el testimonio de nuestra boda y esa es otra cosa. Si les platico ahorita nos duramos 3 horas, pero tú te puedes dar cuenta que si realmente estás siguiendo la voluntad de Dios, Él va acomodando y encajando las piezas. Tú no tienes que hacer nada más, sino simplemente obedecer. Yo les invito a que este primer año no sea el último, que nos sigan acompañando, que traigan, inviten a más personas, no sean egoístas. Si tú ya recibiste, si tú has sido testigo del poder de Dios, compártelo con otras personas. Tú estás aquí y yo también estoy aquí porque alguien abrió la boca para compartirte la palabra. Si no, no estuvieras aquí. Si alguien no me hubiera hablado hace 13 años, yo no estaría en este momento aquí frente a ustedes. Pero alguien tuvo el valor de abrir la boca y decirme, hey,
estás así porque quieres. Hay un Dios que te puede sacar de eso. Hay un Dios que puede hacer tu vida nueva. Hay un Dios que puede cambiarlo todo. No importa en qué situación estés, ni qué tan podrido o qué tan perdido creas que estés. Hay un Dios que tiene el poder de cambiarlo todo para bien. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has puesto en este lugar a tus hijos para que conozcan de ti, Señor. Que tú tienes planes maravillosos para ellos y que, Señor, tú quieres que te conozcan, tú quieres que te busquen. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que desentumas, Señor, que descosas nuestros labios para que nosotros seamos capaces de hablarle a la gente de lo bueno, lo maravilloso, lo hermoso y lo perfecto que eres tú, mi Dios. Gracias por todo y te repito, Señor, y reiteramos nuestro compromiso de servirte hasta el último aliento de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús declaramos esto. Amén, amén. Y amén. Ok, bueno, pues